Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de aprendizaje. Aprender a aprender es una de estas meta habilidades de las que casi nadie te habla, pero que han sido cruciales para el desarrollo de mi carrera. De hecho, las personas más exitosas que conozco están obsesionados con aprender. Tienen sistemas súper específicos para poder desarrollar nuevas habilidades en tiempo récord. Así que en este vídeo te voy a enseñar 7 trucos para aprender cualquier habilidad que se te ocurra en tiempo récord y sobre todo de manera muy eficaz gracias a ChatGPT. Mi nombre es Nico y soy experto en inteligencia artificial desde hace más de 5 años. Y si has visto alguno de nuestros vídeos anteriores, sabrás que nuestra misión es enseñar a la mayor cantidad de gente posible a dominar la inteligencia artificial para aumentar tanto su productividad y sobre todo que puedan conseguir ganar mucho más dinero. Entonces, el primer punto que vamos a ver va mucho más allá verdaderamente del aprendizaje. Es un principio que puedes aplicar prácticamente toda tu vida para mejorar considerablemente la eficiencia. Se trata del principio de Pareto. Este principio es muy sencillo. Para dominar el 80% de una habilidad, tan solo es necesario saber el 20% del conocimiento. Es decir, que si por ejemplo tú quieres aprender inteligencia artificial, si dominas el 20%, que podríamos llamarle a ese 20% ChatGPT, ya podrías obtener el 80% de los resultados. Y esto se aplica muy pero que muy claramente al caso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, probemos el siguiente mensaje dentro de ChatGPT. Quiero mejorar mis habilidades para hablar en público. Puedes aplicar el principio de Pareto para identificar una habilidad dentro de la oratoria que me dará el 80% de los resultados para poder manejarme mucho mejor hablando en público y crea un plan de aprendizaje enfocado para mí. Y ahora aquí le damos un poco de información sobre quiénes somos. Soy un estudiante de medicina de cuarto año que se dedica a los debates sobre temas relacionados con la geopolítica y la medicina. Vamos a ver qué es lo que nos da. Estos son los resultados que me ha dado ChatGPT. Pues lo primero, comprensión y simplificación de conceptos complejos, estructuración de presentaciones eficaces, uso de recursos visuales y tecnológicos, la mejora de habilidades de debate y por último la evaluación y retroalimentación continua. Al final Pareto lo que nos está diciendo es que si ponemos esto en práctica y verdaderamente lo llevamos a un buen nivel y lo estudiamos y lo trabajamos, pues obtendremos aproximadamente, lógicamente, el 80% de los resultados. Siempre habrá pequeños detalles que se podrán mejorar, como todo en la vida, pues yo que sé, el no ponerse nervioso, el lenguaje no verbal. Estos son ya pequeños detalles que no son necesarios para obtener ese 80% de resultados. Vale, esto ya es un buen avance, pero todavía queda un punto muy pero que muy importante. Ya tengo claro qué tengo que aprender, pero no sé dónde empezar a aprenderlo. ¿De dónde saco toda esta información? Pues bien, ahora vamos a pedirle a ChatGPT exactamente esto. Le vamos a decir pues que nos sugiera varios recursos de aprendizaje, ya sean libros, vídeos, podcasts, lo que sea, para los temas mencionados anteriormente y que se adapten a distintos estilos de aprendizaje. Vale, pues estos son todos los recursos que necesitamos vernos para aprender sobre oratorio y hablar en público. Entonces, como veis, pues ChatGPT no se ha quedado corto y nos ha dado mucha información. Aún así, hay una forma aún mejor de hacer esto y es que si nos salimos de ChatGPT y nos metemos en otra herramienta que se llama Perplexity AI, que por cierto es totalmente gratuita, pues tiene un modelo para buscar información en internet muy pero que muy potente, que lo que nos permite es llevar la búsqueda de información al siguiente nivel. Échale un vistazo porque estoy seguro que te va a molar. Para mí, esta es una de las cosas más valiosas de usar la inteligencia artificial para aprender. Cuando estás aprendiendo por tu cuenta, en lugar de una universidad, nadie te facilita verdaderamente ni el material ni el conocimiento. Al final, casi siempre tienes que buscarlo por tu cuenta. Y esto me ahorra decenas y decenas de horas de investigación. El estar leyendo webs que no tienen información de valor o que contienen errores, filtrar vídeos de YouTube para ver cuál explica mejor lo que quiero aprender. Es un trabajo muy pero que muy laborioso y con la inteligencia artificial esto se queda en un prompt y poco más. Incluso si aprendo mejor con vídeos que con artículos, puedo ser aún más específico y pedirle que me proporcione solamente vídeos para poder desarrollar esta habilidad. Con la salida de la inteligencia artificial va a haber una gran diferencia entre las personas que la utilizan para desarrollar nuevas habilidades o para estudiar de las que no. Porque es que el tiempo que te tiras para aprender estas nuevas habilidades disminuye muchísimo. Entonces, con estos 3 primeros puntos ya has aprendido a crear una guía de estudio optimizada para aprender una nueva habilidad en un tiempo determinado y has recopilado toda la información de estudio en segundos en lugar de días. Sin embargo, esto verdaderamente no es suficiente, ya que con esto solo tienes la parte teórica, pero hay muchísimos estudios que han demostrado que para realmente dominar una nueva habilidad, lo que necesitas es lógicamente ponerlo en práctica. Quédate hasta el final del vídeo porque en los siguientes 4 puntos vamos a ver cómo literalmente hackear tu nivel de aprendizaje y llevarlo al siguiente nivel. Lo siguiente que vamos a hacer es pedirle a ChatGPT que nos proporcione distintas ideas de proyectos para
poder poner en práctica nuestras habilidades que estamos adquiriendo. ChatGPT lo que hará será adaptar estos proyectos a nuestro nivel personal para asegurarnos de que sean lo suficientemente desafiantes como para poder aprender, pero no tan complejos como para que no seas capaz de hacerlo y al final acabes muy pero que muy frustrado. Entonces vamos a decirle el siguiente prompt. Soy un principiante interesado en mejorar mis habilidades para hablar en público. ¿Puedes darme algunas ideas de proyectos o ejercicios para principiantes que podría trabajar para fortalecer mis habilidades en público? Y nos ha dado muchas opciones. Lógicamente no tienes que hacer todas ellas, puede ser que algunas pues te suenen más interesantes que otras. Yo, por ejemplo, mi caso personal, pues yo cuando empecé a hablar en público, pues sí que hacía, por ejemplo, muchas grabaciones de presentaciones cortas, me grababa a mí mismo frente al espejo y luego me las veía para ver qué tal lo hacía. Pero después hay luego otras cosas que pues luego también, por ejemplo, puedes leer en voz alta, narrar historias, participar en clubes de oratoria, pero esto es básicamente ya meterte muy de lleno, debates informales, ejercicios de improvisación, que eso estoy seguro que mola muchísimo. Algo muy interesante que te recomienda y es que te crees tu propio podcast, muy interesante, ChatGPT. Después hacer presentaciones en clase y por último el feedback y autoevaluación. Esto ya lo hemos visto muchas veces, pero es que es muy pero que muy importante que te autoevalúes tú mismo. Y después, pues bueno, de gratis también nos ha dado una serie de recursos adicionales donde podemos aprender, pues Confessions of a Public Speaker y The Art of Public Speaking, pues para que podamos aprender, más una serie de vídeos y aplicaciones que también nos sirven para, pues eso, si somos principiantes, pues empezar a movernos en esta dirección. Una vez que comienzo a trabajar en un proyecto, ya te digo yo que seguramente me vea en alguna situación donde no sepa cómo hacer algo o no entienda algo. Y esto es muy pero que muy normal. Estas dudas a veces son muy difíciles de responder buscando en Google o también muchas veces, que a mí también me ha pasado, nos da un poco de vergüenza preguntar en foros o comunidades que tenemos cercanas. Así que podemos preguntar a nuestro gran amigo ChatGPT, que no nos va a juzgar en absoluto. Hay dos métodos principales que puedes usar para comprender mejor conceptos complejos usando la inteligencia artificial. El primero de ellos es la técnica de Feynman. Básicamente se trata de explicar algo de forma muy pero que muy sencilla y lo más simple posible, como para que un niño de 5 años lo entendiera. Para que te hagas una idea, este tío era un físico en los años 70 y desarrolló una teoría de diagramas súper sencillos que hasta un chaval de 10, 15 años los podría llegar a entender, para enseñar cómo funcionan las interacciones nucleares. Todo el tema de electrones, nucleones, muones, bueno, pues todo lo que conforma lo más pequeño de nuestro universo, con diagramas que lo puede entender cualquier persona. Entonces, pues bueno, nos ha dicho que una red neuronal es un modelo de inteligencia artificial inspirado en el funcionamiento de un cerebro humano y que se suele utilizar para resolver problemas complejos como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, que por cierto esto es ChatGPT, al final ChatGPT detrás lo que tiene verdaderamente es una red neuronal muy pero que muy grande, y la predicción de datos. Los componentes básicos, pues tenemos las neuronas, tenemos las capas, tenemos los pesos y los sesgos. Y luego el funcionamiento de una red neuronal, pues entran los datos, después van hacia adelante, hay una función que se llama activación, calculan una serie de errores, después hacen como el movimiento contrario, la propagación hacia atrás y por último el entrenamiento. Y nos pone aquí un ejemplo. Como ves, hemos podido desarrollar un concepto que a primeras nos resulta muy complejo, como ser una red neuronal, y verdaderamente que sea mucho más digerible. Y esto es el poder que tiene la inteligencia artificial también. Al final, el poder simplificar muchísimo conceptos que a primeras nos parecen muy complejos, nos da la capacidad de poder aprender nuevas habilidades y poder estudiar nuevos conceptos mucho más rápido y muchísimo mejor. Ya no te tienes que ir al libro de 1970 que está cogiendo polvo en una estantería donde te lo explican de una forma súper extraña, sino que simplemente te metes en ChatGPT o en cualquier otra inteligencia artificial y en cuestión de minutos lo tienes ya totalmente asimilado. El segundo método es utilizando modelos mentales o analogías para ayudarnos a entender o recordar temas complejos. Por ejemplo, pongamos en ChatGPT lo siguiente: crea modelos mentales o analogías para ayudarme a entender y recordar las diferencias entre algo que creo que hemos vivido todo el mundo, ¿no? La diferencia entre una célula eucariota y procariota. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Pues en la primera comparación que nos ha hecho es como si fuesen empresas. Nos ha dicho que la célula procariota es una pequeña empresa familiar. Entonces en esta empresa no tiene departamentos, simplificada y directa, y eficiencia en la simplicidad. O sea, que entendemos que es una empresa, es algo pequeño y muy simple. Y luego la célula eucariota, en comparación, es justo lo contrario, es una gran corporación multinacional, con departamentos específicos, una estructura muy compleja y una mayor capacidad y versatilidad.
Lo chulo de la inteligencia artificial es que si no lo hemos entendido del todo, podemos decirle que nos dé una nueva comparación. En este caso, con las viviendas. Pues la célula procariota, ¿qué es lo que sería? Pues una casa de una sola habitación con un espacio abierto y las funcionalidades suficientes para poder vivir. Mientras que la célula eucariota, pues sería una mansión enorme con múltiples habitaciones, espacios separados, una estructura compleja y especializada, y luego al final también nos ha puesto un resumen de diferencias clave. El núcleo, la procariota sin núcleo definido, eucarioto con núcleo definido, los organelos membranosos, que no sé ni lo que es, la procariota ausentes, la eucariota los tiene, y bueno, una serie de definiciones. Pero lo importante son las comparaciones que estamos haciendo, debido a que verdaderamente esto es lo que se nos va a quedar en la cabeza. A mí no se me va a quedar en la cabeza que la eucariota tiene las paredes de no sé qué, pero sí que se me puede quedar en la cabeza que la célula procariota, al ser una casa pequeña, pues entonces no puede ser muy compleja, y entonces si no puede ser muy compleja, no puede tener una gran familia dentro. Una gran familia, por ejemplo, ¿qué es lo que puede ser? Pues que tenga núcleo, que sea un núcleo familiar. Entonces la célula procariota, directamente con esta comparación, he llegado a la conclusión de que no tiene un núcleo. Y esta es verdaderamente la ayuda. Y esto te prometo que ayuda muchísimo para entender conceptos complejos. Antes de continuar, déjame felicitarte por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Solo con los consejos que has aprendido hasta ahora ya vas a haber mejorado considerablemente tu capacidad de aprendizaje. Pero todavía queda el que en mi opinión es el punto más importante. Para el último punto utilizaremos lo que se conoce como el método socrático, que es una técnica utilizada para mejorar tu pensamiento crítico, la lógica y habilidades de razonamiento, en base a preguntarte constantemente preguntas para obligarte a razonar y responder frente a distintas situaciones. Vamos a decirle el siguiente mensaje a ChatGPT. Quiero que actúes como Sócrates y uses el método socrático para ayudarme a mejorar mis habilidades de pensamiento crítico, lógica y razonamiento. Tu tarea es hacer preguntas abiertas a la declaración que hago y después que dé una respuesta. Bueno, que te dé un poco de retroalimentación. Entonces vamos a explorar un tema que es muy importante para todos. La tortilla tiene que ir con cebolla. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Interesante declaración. ¿Podrías explicarme por qué crees que la tortilla debe llevar cebolla? Está mucho más rica. Entiendo. ¿Consideras que la tortilla es más sabrosa y tiene una mejor contextura cuando lleva cebolla? ¿Podrías explicar qué entiendes por rica y melosa en este contexto? Y obviamente esto lo puedo llevar hasta el infinito y más allá, pero nos vamos a quedar hasta aquí. Lo importante de este método socrático es principalmente que te replantees cosas. Esto también lo decía Feynman, que hemos visto su método anteriormente, y es que decía que la mejor forma de aprender es enseñar, y esto es un poco lo que estamos haciendo con este método. Al final nos están haciendo preguntas y nosotros le tenemos que enseñar por qué pensamos lo que pensamos. Ahora ya tienes al mismísimo Sócrates, a Feynman y bueno, a quien te dé la gana a tu disposición para ayudarte a aprender. No me dirás que no es envidiable. Pues bueno, llegados a este punto, está claro que aprender nuevas habilidades es lo tuyo. Y por si no te has dado cuenta todavía, hay una habilidad que es mucho más importante que cualquier otra: aprender a utilizar correctamente la inteligencia artificial. Dominando esta herramienta puedes adelantar a tu competencia en tu sector, aumentar tu productividad y por ende ganar muchísimo más dinero, ya que tu valor en el mercado se va a disparar una barbaridad. Por suerte para ti, para aprender a utilizar la inteligencia artificial no necesitas pasar por tantos puntos. Nosotros nos hemos encargado de recopilar toda esta información y la hemos compactado en una clase gratuita que puedes ver haciendo clic en el enlace de la descripción. Te veo allí. Chao.